Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Doña Paula Peña, ¿cómo está usted? Buen día. Hola Carlitos, buen día, gracias por la invitación y por compartir con su radio audiencia y su teleaudiencia y los que ven por YouTube. Sí, sí. Paula, el 9 de abril es muy importante para los cruceños y es una fecha que pasa inadvertida, pero que además nos va a servir hoy día para romper un montón de mitos y un montón de burreras que se han hablado durante mucho tiempo. Bueno. Perdón, un ratito. Hablando de romper mitos, quiero que hablemos también, me he anotado aquí, un debate que ha habido recién sobre repensar el modelo cruceño y me llama la atención. ¿Pueden repensar el modelo cruceño los que nunca lo pensaron? Bueno, como que es imposible, ¿no? De ahí lo hablamos. Pero bueno. ¿Ya? Es para que no nos olvidemos. Ya, Carlito. Sí, creo que es importante hablar sobre este documento que lo dio la ilustre municipalidad un 9 de abril a los diputados electos que fueron a la Asamblea Deliberante. 1825. Nosotros este año cumplimos 298 años de formar parte del Estado boliviano, o sea, estamos a punto de cumplir el bicentenario. Muchos hablan de celebrar el bicentenario, pero el bicentenario de Bolivia, y creo que también es importante que comience a celebrarse el bicentenario nuestro. El 18 de febrero. El 14. El 14 de febrero 14. Y todo ese periodo que va desde febrero hasta el 6 de agosto. Romper algunos mitos como aquel que muchos repiten y creo yo con pocos argumentos, ¿no? Esos traidores, ¿no? Que nos unieron a Bolivia. Bueno, pues nadie sabía que se iba a crear un país que se llame Bolivia. No se traicionó a nadie. Esos traidores ¿a quién? Una se pregunta. A mí mucha gente me dice, ¿por qué no nos fuimos a la Argentina? Bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata tampoco habían previsto que Santa Cruz vuelva a formar parte del antiguo virreinato, ¿no? Entonces, ¿por qué no fuimos? Sí. Ignacio Warnes tuvo intenciones de romper con el virreinato. En realidad, Ignacio Warnes va a tener serios problemas. Primero, él tiene problemas con Arenales, ¿no? Esto es interesante destacar porque Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que fue creada en 1560, con las reformas que hicieron los Borbones en España, Carlos III, las convirtió en el caso nuestro, esta gobernación en una intendencia, pero en una intendencia basada no en el territorio de la gobernación, sino en el territorio del obispado. Aquellos que nos convirtió en dependientes de... No. Y como en el territorio del obispado de Santa Cruz de la Sierra, creado en 1605, estaba incluida la zona de Cochabamba, claro. Un par de años después de la formación, de haber dictado esa ordenanza, piden trasladar la capital, que estaba en Santa Cruz de la Sierra, a Cochabamba. Y esto va a generar un problema muy profundo para los cruceños. Primero porque habían sido desde 1560 capital de la gobernación. Claro. Segundo, estaban aquí las cajas reales, estaban aquí el gobernador, ¿no? El obispo. Y de pronto viene esta ordenanza, se traslada, se lleva la capital a Cochabamba, esto genera problemas, aunque si bien es cierto, el gobernador Viedma, que es el que ejecuta este cambio, pasa mucho tiempo en Santa Cruz de la Sierra porque está en unos enfrentamientos, sobre todo con los chiriguanáes que se habían levantado en la cordillera, esto no va a disminuir la tensión que hay con los cruceños que se sienten absolutamente agredidos porque la corona le quita la capitalía, ¿no? Este es un golpe muy duro que se va a sumar a otras molestias, sobre todo de la población indígena, que comienzan a exigirle el pago de tributo, del cual estaba exento, la expulsión de los jesuitas, que va a generar un malestar tanto en Mojos como en Chiquito, porque ahora Mojos y Chiquito van a convertirse en gobiernos militares, con gobernadores militares, muchos de ellos muy abusivos, sobre todo en el caso de Mojos, tanto que matan a uno los indígenas. Entonces, hay mucha tensión. Estas reformas borbónicas van a generar tensión. Pero ¿qué es lo interesante?
En 1810, cuando se inicia el proceso que nos va a llevar a la independencia, emancipador, cuando Santa Cruz decide apoyar a la Junta Gubernativa en Buenos Aires, también desde Buenos Aires, Castelli va a comenzar a solicitar que Santa Cruz y Cochabamba se separen definitivamente. Vamos a ver, esto Castelli, que era un patriota que estaba en Buenos Aires, pide, y todo esto en realidad se va a concretar un año después cuando estemos de vuelta bajo el gobierno realista de Becerra. O sea, a partir de 1811, Santa Cruz y Cochabamba se van a dividir definitivamente y para siempre. Ya lo habían solicitado, incluso este mismo Viedma le escribe cartas al rey diciéndole es que Santa Cruz y Cochabamba no pueden estar dentro de esa misma intendencia, pero la corona no lo hace, lo hará en plena guerra de independencia, pero también los patriotas lo harán. Y es por eso, Carlos, que en 1813, cuando hay esa primera asamblea, ese primer congreso en Buenos Aires, se van a elegir a 2 diputados por Santa Cruz de la Sierra, a Antonio Suárez y Pedro Damián Iturbey, que vayan a ese congreso. No van a llegar, hay otros problemas, pero sí se procede a la elección acá. Sin embargo, en ese año 1813, Belgrano lo manda a Warnes, a Santa Cruz de la Sierra, y Arenales queda en Cochabamba. Y hay tensión permanente entre Warnes y Arenales. Tanto que en 1815 el gobierno de Buenos Aires manda un nuevo gobernador, José Carreras, para gobernar Santa Cruz de la Sierra. A esto Warnes se encontraba en Chiquitos, en la famosa batalla de Santa Bárbara. Llega Carreras efectivamente a Santa Cruz y Carreras va a ser asesinado. Entonces vuelve Warnes, y Warnes ya está en conflicto también con Buenos Aires. Y esto es bueno aclararle a mucha gente que dice, ¿por qué no nos fuimos con Buenos Aires? Cuando se llama al Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Tucumán, en 1816. En la famosa casita de Tucumán. Exactamente, ya no va ningún cruceño. Ya no invitan a ningún cruceño. No va ningún cruceño, sin embargo, sí van representantes de Cochabamba, sí van representantes de Potosí, sí van representantes de La Paz, sí van representantes de Charcas. Está el listado, y incluso muchos de esos representantes también van a participar de la Asamblea Deliberante de 1825. Entonces, es bueno aclarar esto. Warnes, de alguna manera... Por ahí Warnes como que es más independentista, digamos. Sí. Nosotros tomamos la nuestra. Warnes va por ese camino, y cuando muere en 1816, Aguilera domina Santa Cruz. También Aguilera va a consolidar el territorio cruceño como un territorio, como un gobierno totalmente diferenciado del Alto Perú. Del Alto Perú, ¿no? Por eso es que después de la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824, el mariscal Sucre, le dirige cartas a la vez Aguilera y también a Olañeta. Entonces, él va a negociar con Aguilera, pero Aguilera le dice que le pide Sucre que se pase al lado de la patria, como se habían pasado muchísimos. O sea, claro, por supuesto. Y que entonces él desiste. Él habla con Sucre a Cochabamba, desiste, y aquí primero va a estar Mercado como va a tomar la ciudad el 14 de febrero, van a proclamar la independencia, y el 5 de marzo Sucre va a mandar como gobernador en realidad no se llamaba gobernador, se llamaba presidente del departamento, a José Videla Castillo, un mendocino que había pertenecido al Ejército del Libertador San Martín, que en el momento en que San Martín y Bolívar se encuentran, San Martín le deja sus tropas, entonces quedan bajo mando del Ejército Libertador del Norte y no del Sur. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta antes de hacer afirmaciones así muy a la rápida, ¿no? Claro, porque sí debimos habernos ido con Buenos Aires, pero podíamos
Claro, podíamos, claro. Esa es la pregunta, claro. ¿no? Porque yo cuando conversaba con mi padre, él me decía, los Vicentes. Al final terminó entendiéndolo que no fue un capricho de los Vicentes, pero pero han podido en ese momento darse cuenta de cuál iba a ser la situación. Pero estás hablando de 1825, estás hablando de 1825, no podés. Entonces era una discusión y en mi libro está esa discusión, está también la de los Vicentes y está este documento del libro borrador de correspondencia que usted lo tiene ahí. En realidad, como le digo, esta es una fotocopia que saqué yo en el año 91, mire usted cuántos años, ya 32 años que saqué esta fotocopia, está en el museo, de las instrucciones que le da la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra. El Cabildo. El Cabildo. Y aquí también es bueno precisar, Sucre cuando decreta llamar a elecciones de estas provincias, y el CIPI de la Santa Cruz de la Sierra ya forma parte de esas provincias. Bolívar no sabía de la existencia de Santa Cruz de la Sierra, basta con leer la correspondencia. Bolívar dice, sí, está formado por 5 provincias, La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, y ahí se queda porque no sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Sin embargo, Sucre da el decreto y establece la elección de un diputado por cada partido que componía la provincia. Santa Cruz estaba compuesta por 5 partidos, que es lo que hoy día sería provincia: Valle Grande, Santa Cruz y su cercado, Mojos Chiquitos y Cordillera. ¿Se debió haber elegido? Sí, se debió. ¿Se procedió a elecciones en 4 partidos? Sí. ¿Dónde no? No en Cordillera, porque habían condiciones, por ejemplo, saber leer y escribir, tener bienes para ser elegido, y la mayor parte de los que vivían en la cordillera eran chiriguanos o guaraníes, ¿no? Muchos de ellos, la gran mayoría, no sabía leer y escribir. Entonces no hubo una elección en Cordillera, pero sí hubo una elección en Valle Grande, y sí hubo una elección en Santa Cruz de la Sierra, y sí en Chiquitos y sí en Mojos. Es más, se establecía que cada parroquia, mire usted cómo la importancia, así como el obispado formaba la intendencia, se estableció que el punto de partida sería la parroquia. Todas las parroquias de determinado partido deberían unirse y elegir un diputado por ese partido. Y así se procedió y se eligió a Antonio Vicente Seoane por Santa Cruz de la Sierra y Vicente Caballero por Valle Grande. Se procedió a elegir al de Mojos, pero habían ciertas discrepancias. La correspondencia demuestra que Mojos quería separarse definitivamente de Santa Cruz. Se elige a un presbítero Cortés. Videla no va a aceptar sus credenciales, y también se elige a el representante de Chiquitos, que va a llegar mucho más tarde, como lo demostró el doctor Tonelli en su libro sobre la independencia. Entonces, ¿quiénes van a firmar el acta de la independencia? Sí, llegan a firmar el acta de la independencia. Van a ser el diputado por Santa Cruz y el diputado por Valle Grande. Los 2 Vicentes. ¿Quién da las instrucciones? La da la ilustre Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, capital de la gobernación de Santa Cruz. ¿Por qué no la da la de Valle Grande? Porque no existía. Hay alguna gente que dice, pero no vale esa porque la Municipalidad de Valle Grande no lo dio. Es que no existía la Municipalidad de Valle Grande. Tanto que si me remito a las instrucciones que usted la tiene, están pidiendo, por favor, en estas instrucciones, que se instale una municipalidad en Valle Grande. ¿Qué significa eso? Que la ciudad, dice la número 15, que la ciudad de Jesús del Valle Grande se erija un ayuntamiento de su beneficencia pública, y allí mismo se establezcan escuelas de primeras letras y estudios parciales, es decir, escuela primaria y escuela secundaria. Entonces, queda clarísimo que no había. Están pidiendo al nuevo país, a la Asamblea Deliberante, que
Valle Grande se constituya en un ayuntamiento, es decir, que en una municipalidad, que hasta ese momento solo la tenía Santa Cruz de la Sierra. De importante esto, que aunque la provincia de Santa Cruz está en posesión de ser distinta de la de Cochabamba, con su particular territorio que se compone del Valle Grande, Cordillera, Mojo, Chiquita, y esta capital. Y esta capital, un presidente y además funcionarios públicos, es necesario que el Código Constitucional que se formare por el cuerpo legislativo quede dirigida en provincias distintas de su territorio. Clarito, ¿no? Clarito. Sí. Y ese es el segundo punto. Sí, es el segundo punto. Sí. El primer punto, Carlos. Bueno, primero quiero terminar. Esta instrucción la da la municipalidad, que de alguna manera es el poder de la gente, no es el poder del imperio. Es bueno recordar que el cabildo municipio se elegía cada 1 de enero y lo elegían los ciudadanos, los habitantes. No era un representante del imperio español, como podía haber sido el gobernador. Y esta instrucción que le da la ilustre municipalidad, como ellos mismos bien dicen, son simplemente lineamientos que sugieren a estos diputados tengan en cuenta... Que vayan los peleen, digamos. Exactamente. Entonces, esto es lo que los cruceños de ese momento querían. Los cruceños que planteaban, y es realmente una visión interesantísima de lo que se quiere de Santa Cruz. Ya había una visión y un proyecto. Y eso es lo que sí es importante destacar. Santa Cruz en 1825 tenía un proyecto para sí misma. Para Santa Cruz, por supuesto, los demás deberían haberlo tenido para ellos. Yo desconozco si lo tienen o no lo tienen, no puedo decir porque no soy experta en esas historias, pero sí había un proyecto para sí misma. Y si usted mire, dice, en cuanto a la forma de gobierno que deben adoptar estas provincias, que se reúnen en Oruro, porque inicialmente sería en Oruro, por medio de sus diputados, se conformará indispensablemente con el voto libre y general de ellos, según la conveniencia pública y convenios que se ajustaren entre los congresos de la América Libre. O sea, queda clarísimo que no querían monarquía, que querían una república constitucional, donde los ciudadanos elijan a sus representantes. Y además ya están hablando de los congresos, es decir, el valor del congreso. Por eso, la constitución, la división de poderes, queda clarísimo, Carlos. Cada uno de estos... Muy americana, ¿no? Bueno, muy liberal, todo está, ¿no? Sí, absolutamente liberal. Todos estaban en ello, ¿no? O sea, tengo que decir que en realidad son 20 instrucciones tal cual, porque la última dice, esta puntuación es tan general como permite la urgencia de la incorporación de los diputados en el Congreso, por lo cual no quedan ligados a ella únicamente, sino a promover cuanto contribuya a la felicidad y adelantamiento de este país, es decir, se está refiriendo a Santa Cruz, con cuyo objeto esta municipalidad le remitirá sucesivamente cuanto considere necesario y los diputados podrán también inquirir sus nociones en las materias que crean necesarias. Mire usted, Carlos, ese concepto de la felicidad y el adelantamiento le hace modernización, progreso, desarrollo, ¿no? O sea, los cruceños estaban, o sea, la búsqueda de la felicidad, muy influenciados por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que no es solamente libertad, propiedad, sino también la búsqueda incansable por la felicidad. Está bien que la democracia moderna es la democracia norteamericana, pero ¿cómo se influye aquí? ¿Quién llega? ¿Con qué se trae todo esto? Bueno, es importante también destacar que el diputado representante de Santa Cruz y su cercado era Antonio Vicente Seoane. Él mismo había sido hijo de Seoane de los Santos, que fue uno de los últimos representantes de la corona española, su padre español. Él había estudiado en Charcas. Él estuvo el 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz, o sea que dudar de su causa patriota me parece que es una calumnia que no deberíamos... Además es histórico. Por supuesto que es ahistórico, pero a veces la gente quiere juzgar con los ojos del siglo XXI, el siglo XIX. Sí. Pero este señor estuvo en la Junta del 24 de septiembre de 1810, junto con Antonio Suárez.
Ellos dos son los promotores de que el Cabildo de Santa Cruz deponga a la autoridad española del subdelegado y decida apostar por la Junta de Buenos Aires, porque dependíamos del Virreinato del Río de la Plata, decida apostar por la patria. Entonces, dudar de su capacidad o su condición de patriota, de republicano, de creer en la libertad, en la propiedad y en la búsqueda incansable de la felicidad, me parece que no es correcto. ¿Le pido un corte? Sí. Vamos.